Hola a todos, me presento con mucho gusto. Mi nombre es William Santiago Jaimes. Yo soy el líder de innovación del CPC, del Centro de Productividad y Competitividad del Oriente. Nosotros, dentro del centro, como parte de nuestras funciones, está el brindarle a las compañías de la región y a nivel nacional las herramientas para el mejoramiento muchas veces de sus procesos o incluso apoyo para el mejoramiento de sus productos. El día de hoy queremos presentarles a ustedes un mecanismo que está vigente desde hace varios años a través del ministerio. Este es un mecanismo que tiene unos elementos bastante positivos para las empresas, ya ahorita lo vamos a mirar a profundidad, y que realmente lo que al final nosotros buscamos es que las empresas lo puedan aprovechar y se den cuenta que esta es una oportunidad que básicamente la tenemos allí latente. ¿Listo? Entonces, bienvenidos y comencemos. Entonces, buscando beneficios para tu empresa. Entonces, los beneficios tributarios ofrecidos por el gobierno nacional ayudarían a las finanzas de la organización. ¿Cómo básicamente? Pues primero que todo, permítanme tomarme un par de minuticos para de pronto presentarnos a quienes no nos conocen. Quizás como en el caso, en la experiencia que estaba hablando ahorita Sergio ya nos conoce, y me disculpo si de alguna manera repetiré aquí algo, pero sí es importante que de pronto ustedes nos conozcan y sepan básicamente quiénes somos nosotros. Nosotros somos el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente. Nosotros somos un actor reconocido del ecosistema de innovación. Es decir, el ministerio a nosotros nos reconoce como una organización que realiza actividades de innovación, ¿cierto? Y al ser reconocidos dentro de ese ecosistema, nosotros podemos avalar y apoyar a las empresas para que se presenten en estos procesos de beneficios. Entonces, básicamente nosotros buscamos, como les decía ahorita, tratar de que las empresas conozcan los mecanismos, pero adicionalmente no solamente los conozcan, sino apoyarlos para que busquen la mejor vía o busquemos la mejor manera de poder aprovechar estos beneficios. Somos una entidad sin ánimo de lucro y eso es importante decirlo, ¿cierto? Con más de 19 años de experiencia que nos han permitido en los últimos 4 años trabajar con varias empresas que ustedes lo van a ver más adelante, todo este tema de beneficios tributarios y que ha sido una experiencia bastante interesante para muchas de ellas. ¿Listo? Es importante también que ustedes conozcan que nosotros dentro de la experiencia que realizamos con las empresas también contamos con un grupo de investigación con el cual tratamos también de apoyar algunas actividades de las empresas, algunas actividades que requieran allí en temas de innovación, si así lo fuera. Nosotros básicamente tenemos 4 líneas de negocio, ¿vale? Entonces son gestión de la innovación, aquí con mucho gusto pues los que estamos presentes, pero adicionalmente tenemos algunas líneas como el desarrollo empresarial y parte del equipo de desarrollo empresarial está en estos momentos aquí presente, mejora de la productividad y fábricas de tecnología. El tema de beneficios tributarios, como es una formulación de un proyecto que tiene que tener un impacto de innovación, de desarrollo tecnológico o de investigación, digamos que parte de la línea de innovación y por eso es nuestra iniciativa de invitarlos en esta mañana. Allí es en innovación en donde nosotros nos encargamos, junto con el equipo de trabajo, de hablar con cada uno de ustedes para identificar cuáles son las inversiones que ustedes realizan y cómo esas inversiones se pueden transformar en un proyecto y ese proyecto posteriormente presentarlo al ministerio y que allí el ministerio a través de la evaluación le pueda dar viabilidad o no y de esa manera obtener el beneficio. Ya más adelante les explicaré un poquito más a profundidad el tema. Esto tiene que ver un poco con nuestra experiencia para que ustedes sepan, bueno, listo, ustedes tienen tantos años de experiencia, bueno, déjame conocer un poco más acerca de ustedes, perfecto. Entonces nosotros, como les decía, en los últimos 4 o 5 años hemos venido ya trabajando de manera intensa en proyectos de innovación. Parte de nuestra experiencia tiene mucho que ver con intervenciones que hemos realizado con las convocatorias del SENA. Entonces, en esas diferentes convocatorias del SENA, nosotros hemos allí participado con 73 empresas para todo el acompañamiento técnico que se debe realizar en la ejecución de los proyectos de I+D+I. Pero hemos acompañado cerca de 1.800 empresas en la formulación de sus proyectos. ¿Sí? Entonces, hacemos una serie de fortalecimientos y capacitaciones para que las empresas conozcan cómo es el proceso. Adicional a eso, estuvimos trabajando con 686 empresas en la divulgación de la convocatoria del año 2019
Trabajamos con 29 empresas en alianzas para la innovación en el año 2019 junto a la Cámara de Comercio. Trabajamos con 52 empresas en la formulación de vouchers del programa Bolívar Sin Innova, cuyo centro estaba en Cartagena. Con la electrificadora de Santander tuvimos la experiencia también de trabajar con ellos una última unidad de gestión de la innovación, y esta unidad está actualmente funcionando y operando en la electrificadora. Y ya puntualmente en temas de beneficios, hemos trabajado con 19 empresas, ¿cierto? Pero esas empresas, digamos, están divididas, 14 para beneficios tributarios, que es la charla de hoy básicamente, y 5 para otro mecanismo que es muy parecido, que se llama crédito fiscal. ¿Sí? El mecanismo de beneficios tributarios y crédito fiscal es muy similar. Crédito fiscal se llama así no porque a la empresa le den un crédito. Crédito fiscal se llama así es porque básicamente la empresa tiene un saldo a favor que posteriormente lo puede utilizar para pagar impuestos. ¿Listo? Pero se llama crédito fiscal. Es un mecanismo relativamente nuevo, salió el año pasado, tuvimos ya la experiencia de trabajar allí con algunas empresas, y es un mecanismo que está allí, que el ministerio sigue allí puliendo. El mecanismo de beneficios sí es un mecanismo que tiene, como les decía ahorita, varios años, y ese ya está en una operación constante y muy interesante para muchas empresas. Entonces, básicamente, ¿cómo arranca esto o cómo empezamos nosotros a identificar, ¿cierto? Que las empresas puedan postularse a esta convocatoria. Lo primero es entender que se debe partir de inversión. O sea, es decir, esto se puede aplicar si la empresa está realizando inversiones. ¿Inversiones de qué tipo? Pues resulta que la empresa tiene una planeación estratégica y dice, oiga, para el próximo año estamos desarrollando un software, para el próximo año estamos desarrollando un proyecto, una adecuación, incluso infraestructura. Estamos haciendo estas actividades, son inversiones que tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿podemos transformar esas inversiones en un proyecto? Sí, probablemente sí. Entonces es ahí en donde nosotros entramos y le decimos a la empresa, y la primera pregunta siempre será, ¿estás realizando inversiones? Y esas inversiones, nuestra tarea siempre será, en compañía de la empresa, transformarlas en un proyecto. ¿Listo? ¿En qué consiste básicamente este mecanismo? ¿Listo? Básicamente este mecanismo, ¿cómo lo veo? O sea, ¿cómo lo palpo financieramente hablando? Lo importante es que esta es una convocatoria no de cofinanciación directa. Es decir, no es que tú digas, yo voy a hacer este proyecto, ¿cierto? Voy a hacer este proyecto y entonces yo voy a pedir que me den 1.000 millones de pesos, o que me den 200, o que me den 300, o que me den 400 millones de pesos. Esta convocatoria no funciona de esta manera. Esta convocatoria es que la empresa, por estrategia, por planeación, tiene que desarrollar un proyecto, tiene que desarrollar unas inversiones, y la empresa lo que va a buscar al final es decir, listo, yo ya hice las inversiones, entonces les pido el favor que me devuelvan parte de esas inversiones, ¿sí? Es una inversión que la empresa sabe que tiene que hacer, y que lo que va a hacer la empresa es pedir que le devuelvan parte de esa inversión para recuperarlo, ¿cierto? ¿Y en qué puedo utilizar entonces eso que me van a devolver a mí por parte del ministerio? Lo voy a poder utilizar para pagar impuesto de renta. Pero resulta que el mecanismo funciona en doble vía. La primera es que usted puede deducir el 100% del valor de su proyecto. Si su proyecto vale 500 millones, 200, 100, 300 mil, entonces el 100% de su proyecto usted lo puede deducir de la base de renta líquida. Y adicional a eso, el 25% del valor del proyecto usted lo puede descontar de manera directa del impuesto de renta a pagar. En eso es que, de esta manera es que funciona el mecanismo. Es decir, yo el valor del proyecto lo puedo deducir en la base de renta y posteriormente el 25% del valor del proyecto lo puedo descontar directamente del impuesto de renta. Esto para algunas empresas es súper interesante, o para muchas diría yo. ¿Por qué? Porque resulta que estos ahorros que la empresa tiene se convierten posteriormente en los siguientes años en inversiones que la empresa puede seguir haciendo. O sea, esto es como el inicio de un ciclo bastante positivo que la empresa puede seguir. Si yo me ahorro tanta plata, esta plata la puedo volver a invertir en la empresa. Y esa inversión que vuelvo a invertir se me puede convertir en otro proyecto y me puedo volver a presentar, y de esa forma se convierte en un ciclo de aprovechamiento. Muchas empresas lo hacen.
Quienes primero le apuntaron a este mecanismo en sus inicios fueron grandes empresas como Ecopetrol, como Argos, en donde ellos obviamente aprovechan el mecanismo, les aprobaban el proyecto y entonces ese dinero que ellos se ahorraban volvían y lo reinvertían y volvían y se presentaban y así continuaba el ciclo para ellos. Entonces, es una estrategia que es interesante, ¿cierto? Que una vez la empresa, como decimos comúnmente, le coge el tiro, va a empezar a hacerlo de una manera más práctica. Dice, ok, este año me ahorré tanto, voy a utilizarlo en esto, el próximo año posiblemente me ahorraré tanto, lo podemos utilizar en esto y con eso también pueden hacer una planeación bien interesante para la empresa. ¿Listo? Entonces, en eso básicamente consiste el mecanismo. Ya miraremos un poquito más adelante su aplicación de una manera muy sencilla. Básicamente, ¿en qué hay que transformar las inversiones de la empresa? Hay que transformarlas en un proyecto de alguna de estas tres categorías, como dice acá, de investigación, de desarrollo tecnológico o de un nuevo producto, proceso, organizacional. O sea, hay que transformarlo en investigación, innovación o desarrollo tecnológico de alguna forma. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos para que una empresa participe dentro de la convocatoria? Son requisitos que pudiésemos decir nosotros son como obvios, ¿cierto? Pero que es importante siempre decirlos desde un principio para que las empresas pues lo tengan claro. Primero, que sea una empresa legalmente constituida. Segundo, que la empresa pueda pagar impuestos de renta. ¿Listo? O sea, que la empresa sepa que paga impuestos de renta. Entonces, ¿eso por qué? Porque el mecanismo se aprovecha es cuando tú ya no tienes que sacar dinero para pagar el impuesto, sino que tienes un ahorro para pagar el impuesto. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo. Estos proyectos debemos presentarlos ante el ministerio, ¿cierto? Y además, la empresa debe contar con una unidad de I+D+I reconocida para poderse presentar, reconocida por el ministerio. Si la empresa no lo tiene, entonces es ahí en donde la empresa puede tener un actor, puede tener de aliado un actor del ecosistema, como en este caso somos nosotros, el CPC, en donde nosotros avalamos el proyecto, ¿cierto? Y a través de ese aval del proyecto lo presentamos ante el ministerio. O sea, la empresa dice, ok, yo no tengo unidad de I+D+I reconocida, entonces necesito un actor. Entonces es ahí donde nosotros CPC entramos y la empresa dice, ok, vamos a presentar este proyecto y hacemos todo el proceso y nosotros avalamos la presentación del proyecto. ¿Listo? Y esa es nuestra tarea básicamente. Y el tope, ¿cuál es el tope? ¿Cuántos proyectos puedo presentar? Usted puede presentar los proyectos que usted quiera, los proyectos que usted quiera. Lo que pasa es que el tope está definido por valor. Usted no puede presentar más de 90.000 millones de pesos, ¿sí? En proyectos. Si usted presenta más de 90.000 millones de pesos en proyectos, pues ya no puede participar con lo que le exceda. O sea, lo máximo, el tope máximo que da para participar son 90.000 millones de pesos. ¿Listo? ¿Cuáles son los artículos que soportan básicamente esta convocatoria? Porque es importante que entendamos que esto no es una convocatoria, obviamente, ya está avalada por el ministerio y viene hace varios años, pero es importante que las empresas conozcan de dónde es que precisamente se identifican digamos, dónde existen estos beneficios y estos descuentos. Entonces, básicamente tenemos varios artículos. El 256 del Estatuto Tributario, descuento por inversiones. El 428, donde habla de la exención de IVA. Deducción por inversión en proyectos, en el artículo 158. Renta exenta por nuevos productos de software, el artículo 207. Y este que es importante para muchos de los que participan en la ejecución de los proyectos. Y es la convocatoria, o el artículo más bien, de ingresos no constitutivos de renta. ¿Qué significa eso? Que cuando el proyecto se formula, en el proyecto deben aparecer investigador principal, que puede ser alguno de ustedes, por ejemplo, coinvestigador, que también puede ser alguno de ustedes, u otro miembro de la compañía, y así aparece todo el personal científico. El personal científico no es un personal que me voy a contratar de una universidad o no sé qué, no, el personal científico es personas de la organización que participan dentro del proyecto. Resulta que cuando uno hace los rubros del proyecto, estas personas que participan pues representan un valor para la empresa, ¿cierto? Está el ingeniero tal, entonces el ingeniero tal, pues el valor de él en su salario es 2, 3 millones de pesos. Entonces ese tiene que ir dentro de los rubros del proyecto. Cuando el proyecto es aprobado,
todo el personal que figure dentro del proyecto, ese personal, los ingresos que se registran ahí en el proyecto, posteriormente se convierten en ingresos no constitutivos de renta. Entonces, todo el personal que aparezca allí, en otro momento más adelante, después de que se presenta el proyecto y se hace todo el proceso, va a recibir una resolución en donde dice, el ingeniero tal o la persona tal con nombre tal y cédula tal participó en el proyecto de la empresa tal, ¿cierto? Con unos ingresos de tanto. Esos ingresos son no constitutivos de renta, entonces eso usted se lo puede presentar al contador que de pronto le aporta o le apoya allí en la presentación de declaración y con eso usted justifica y certifica de que participó en un proyecto avalado por el ministerio y que esos ingresos son no constitutivos de renta, básicamente. ¿Listo? Entonces eso es importante también para el personal, que no solamente trae un beneficio, este tipo de convocatorias, no solamente trae un beneficio para la empresa, sino también para el personal que participa en él. ¿Listo? Esto es un poco lo que ya les había comentado, ¿no? Deducir el 100% del valor del proyecto en la base de renta líquida, descontar el 25% del valor del proyecto ya del impuesto de renta que debo pagar, ¿cierto? Pero además, si por algún motivo usted tiene el beneficio y le sobró o de pronto usted no lo quiso utilizar o cualquier razón, usted tiene 4 periodos grabables para poder utilizarlo. O sea, no es que esto se le venció. Es que si no lo utilizó este año se le vence y lo siento mucho. No. Usted tiene 4 periodos grabables para poder utilizar. ¿Sí? En esos 4 periodos grabables, usted puede aprovecharlo de la manera como la empresa vea que es lo mejor. O sea, la mejor vía de aprovechamiento es la empresa al final la que lo determina. Esa estrategia contable, pues la empresa dice, oye, muy bueno que lo utilicemos este año, o más bien lo utilizamos el año entrante, que tal cosa y tal otra. O sea, al final es la empresa la que establece una estrategia contable en donde vean el mayor provecho de esto. Y básicamente la presentación de los proyectos normalmente son 3 veces en el año. Este año 2021 no van a ser 3. Este año 2021 van a ser nada más 2 ventanas, van a ser 2 cortes. Y por eso, digamos, estamos haciendo estos espacios. Porque lo más probable es que los 2 cortes sean para presentar proyectos en mayo y para presentar proyectos en julio. No más. Normalmente hay 3. Pero este año, por lo que hemos hablado con el ministerio y por la información que tenemos a la mano, entendemos que este año serán solamente 2 ventanas, presentar proyectos en mayo o presentar proyectos en julio y no más. ¿Cuánto es la bolsa? Porque a veces las empresas dicen, bueno, pero ¿cuánto es la bolsa para saber si yo alcanzo? La bolsa es grandísima, es 1.9 billones de pesos. Entonces esto alcanza para muchísimas empresas. Han habido años en donde, bueno, no conozco el primer año en donde la bolsa se acabe, o sea, sinceramente. O sea, no conozco el año en donde la bolsa se acabó, no alcanzaron las empresas, no, o sea, es 1.9 billones de pesos de beneficios para las empresas, entonces es muy probable que aquellas empresas que logren el puntaje mínimo puedan obtener el beneficio. ¿Cuál es el puntaje mínimo que exige el ministerio en la evaluación del proyecto? 80. Si usted ya tiene 80 puntos como mínimo, usted ya puede tener el beneficio. Vuelvo y le digo, a menos que se acabe la bolsa de 1.9 billones, ¿cierto? Pero mientras usted tenga 80 puntos para arriba, usted ya tiene el beneficio, ¿listo? Y eso es lo que exige el ministerio. Usted dice, bueno, déjeme conocer con quienes han trabajado ustedes. Bueno, aquí les presentamos un poco las empresas con las que hemos trabajado en los últimos 3, 4 años y se darán cuenta que allí en el circulito aparece el número de proyectos que hemos formulado para cada una de esas empresas. Entonces hemos formulado para la compañía JGD en Cali 3 proyectos, para la electrificadora hemos formulado 2 proyectos, Ecodiesel hemos formulado 1, Soliplas un proyecto, Medimplantes hemos formulado 4 proyectos formulados y aprobados. Estos son formulados y aprobados, ¿no? Promitec un proyecto, Todo Hace 1, Carbolsas un proyecto, y los que están abajo, Pretecor, Oasiscom, Presimec, GlobalDoc e Intec, son empresas que se presentaron no para beneficio, sino para crédito fiscal, que es el mecanismo que les digo que es muy parecido, es similar. Tiene también una serie de beneficios, pero tiene unas condiciones un poco diferentes. Quien de pronto, ya si de pronto usted desea profundizar
en si me conviene más uno o el otro, pues ya en una reunión privada, ¿cierto? Podemos allí conversar, nos reunimos, les explicamos la diferencia entre los dos mecanismos que, como les digo, son muy parecidos, solo que las condiciones de aplicación son diferentes y pues allí profundizamos en el tema si usted está interesado. Usted por allí puede tener nuestros correos de contacto, allí usted nos puede escribir en caso de que lo necesite y con mucho gusto lo revisamos. Pero básicamente esta ha sido nuestra experiencia. En estas empresas que ustedes ven allí, en las de beneficios tributarios, el valor de los proyectos asciende a más de 20.000 millones de pesos. Eso quiere decir que los beneficios han sido alrededor de 5.000 millones de pesos repartidos para las diferentes empresas. Por supuesto, más para uno que para otra. Pero más o menos estamos hablando de entre 5.000 a 6.000 millones de pesos de beneficios para estas empresas. ¿Listo? Y esto ha sido un poco parte de la experiencia que nosotros hemos logrado tener en este tema de beneficios. Ahora, un poco el tema aquí de nuestra propuesta de valor. Primero, que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y que al final nuestra razón de ser está en el apalancamiento y en el apoyo a las empresas a que se puedan presentar este tipo de mecanismos y convocatorias. Entonces, al final buscamos que la gestión eficiente en el acceso a los beneficios tributarios. Ya la experiencia de los últimos 4 años nos ha permitido desarrollar una metodología que ya conocemos cómo funciona, ¿cierto? Es una metodología que ya sabemos al ministerio qué información de pronto darle, cómo se debe formular el proyecto, qué debe tener, como que ya la experiencia de los últimos años nos permite abarcar, ¿cierto? Con cierto criterio la presentación de estos proyectos. Ahora, decirle a las empresas que les aseguramos en un 100% que el proyecto va a ser aprobado sería decirles mentiras, porque al final de la cadena hay un evaluador del ministerio allá, al final de la cadena, y él es el que al final revisa y determina si el proyecto es aprobado o no. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido en los últimos 4 años, nosotros hemos tenido, por lo menos el año pasado, un 100% de efectividad. Presentamos 12 proyectos, incluidos los de crédito fiscal, y 7 de beneficios tributarios, y los 12 proyectos fueron aprobados. Entonces, sí conocemos la metodología, ya tenemos la experiencia, pero asegurar al 100% y decirle a la empresa es que con un 100% de seguridad el proyecto va a ser aprobado, sería decir mentiras. Sí tenemos un buen margen, ¿sí? Conocemos la metodología, pero sí es importante dejar, digamos, esa parte clara. Entonces, vamos a hacer una gestión eficiente, ¿verdad? Para que la empresa pueda tener acceso al beneficio. Eso es importantísimo aquí. Buscamos también a través de un análisis junto con la empresa, mirar de qué manera se puede formular el proyecto para maximizar el ahorro en el impuesto de renta que la empresa debe pagar. En caso de que el proyecto, si presentamos un proyecto con algunos de ustedes este año y por algún motivo el proyecto no es aprobado, pero la empresa tiene una planeación en donde dice que el próximo año, en el 2022 o en el 2023, van a presentar o van a hacer más inversiones para presentar un proyecto, nosotros en ese caso vamos a formular el proyecto sin ningún costo, ¿sí? Sin ningún costo. En caso de que presentemos un proyecto este año y no sea aprobado, nosotros decimos, vea, como parte de nuestra garantía es, formularle otro proyecto sin ningún costo, ¿vale? Para que la empresa sepa, pues, que al final es un compromiso que tenemos con ellos. O sea, al final es un compromiso allí que como entidad y actor reconocido por parte del ministerio, pues tenemos allí esa obligación. Nosotros no simplemente nos acercamos a la empresa como para formular y listo, no. Nosotros hacemos todo un acompañamiento durante todo lo que es el proceso, desde la formulación, la presentación, hasta la entrega de los informes que el ministerio exige al final del ejercicio. Es decir, nuestro acompañamiento no se limita a un mes ni a 2 meses. Nuestro acompañamiento es de casi un año, prácticamente, porque desde el momento en que empezamos a trabajar con la empresa, con el proceso de formulación, hasta el último día para presentar los informes, estamos hablando de un año. Entonces, al final del ejercicio, ese acompañamiento con nosotros siempre estará. Listo, ahorita les profundizo un poquito más con las fechas para que tengan claro cómo es que funciona el mecanismo. Por supuesto, nuestro doble reconocimiento nos permite avalar los proyectos que ustedes desean presentar. Y otro tema es que somos una entidad sin ánimo de lucro, es cierto, pero no somos una entidad con ánimo de pérdida. Es decir, tratamos de trabajar junto con la empresa
¿cierto? Y en la medida que los proyectos se vayan dando y sean aprobados, existirán allí unos valores, unas comisiones, digamos, si los proyectos son aprobados. Pero además, no es simplemente decirle a la empresa, porque vuelvo y les digo, nuestro acompañamiento es largo, es de un año, es simplemente decirle a la empresa, venga, esta es la comisión y ya, chao, no. Todo el tiempo vamos a ir, resultados, aquí puede haber un pago, resultado, aquí puede haber un pago, resultado, aquí puede haber otro pago. ¿Listo? Dependiendo de si el proyecto es aprobado, ya les explicaré un poquito más a profundidad cómo es esto. Entonces, básicamente, ¿cómo se debe hacer esto? Pues lo primero que nosotros hacemos es acordar con la empresa si la empresa desea presentarse, tiene inversiones, desea presentarse y quiere participar en la convocatoria. Entonces, una vez hacemos eso y dejamos en claro eso, le decimos a la empresa, vea, mire, vamos a hacer entonces la formulación, hacemos la identificación de las inversiones, vamos a hacer la formulación. Una vez hacemos la formulación, establecemos con la empresa el subir la información, el registrar la información en el SIGP del ministerio, hacemos todo el proceso de erradicación y presentación. ¿Listo? Todo ese proceso nosotros lo hacemos, obviamente en compañía de la empresa. Posteriormente a que el proyecto sea radicado, van a pasar aproximadamente 2 meses a 3 meses para conocer el resultado. A veces puede demorarse más. Por ejemplo, si presentamos el proyecto en julio, el resultado va a salir solamente hasta diciembre. Si presenta uno el proyecto probablemente en mayo, el resultado quizás salga en octubre o antecitos. Digamos que hay unos espacios en donde el ministerio se tarda más o menos unos 3 meses, un poco más, para dar el resultado. Entonces, si el proyecto es aprobado, ¿cierto? Si el proyecto es aprobado, lo presentamos y el proyecto es aprobado, entonces va a salir una primera resolución en donde va a decir, la empresa presentó un proyecto y el proyecto ha sido aprobado con 85 puntos, con 90, con 100 puntos. Listo, está aprobado. Listo. Ahí entonces viene una segunda fase, que es la fase de supervisión técnica. Entonces ahí volvemos nosotros con la empresa y bueno, listo. El proyecto, qué se ejecutó, qué no se ejecutó, qué colocamos en los objetivos, cuáles fueron las metas, qué fue esto, qué fue lo otro. Entonces hacemos todo el proceso de supervisión y acompañamiento. ¿Para qué? Para empezar a levantar las evidencias. Posteriormente que levantamos las evidencias, viene el tercer paso, que es la estructuración, ajustes y presentación de los informes técnicos y financieros del proyecto. ¿Cuándo se debe entregar esos informes? El proyecto, digamos, de este año queda aprobado en diciembre. ¿Cuándo se entregan los informes? Se entregan en marzo del año 2022. Y más o menos un mes después, en abril, sale la resolución definitiva que dice la empresa Ninox, por ejemplo, ¿cierto? Se le certifica que efectivamente presentó los informes y su beneficio es de tanto, esa ya es la resolución definitiva y ese es el que la empresa utiliza siempre cuando va a pagar impuestos, cuando va a hacer allí algún proceso. Entonces, mire, no, nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí nuestra resolución que dice que tenemos una deducción de tanto y por lo tanto nuestra liquidación de impuesto de renta es de X valor. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que uno hace. Insisto, es que en ese año ya presentamos impuestos y no lo podemos utilizar. ¿Se me va a perder? No, porque lo va a poder utilizar después. Tiene 4 periodos grabables para poder utilizar. O sea, eso es suyo. O sea, después de que ya usted tenga la resolución de que se hayan presentado informes, eso ya es de la empresa. Y la empresa lo puede utilizar como quiera dentro de ese periodo de 4 años grabables. ¿Listo? Y ese viene a ser más o menos el proceso de cómo se debe hacer todo el tema de la presentación. Ahora, ¿cuáles son los rubros que pueden entrar dentro del proyecto? ¿Cierto? Estos son algunos, son más rubros por allí que están en el documento de tipología, pero digamos que algunos de los rubros que podemos presentar, ¿qué es? Personal científico y personal de apoyo, es decir, todo el personal que se involucra dentro del proyecto. Entonces, ese personal lo podemos colocar allí, ¿cierto? Personal científico, personal de apoyo, gastos de administración también los podemos colocar, que están alrededor de un 10% del valor del proyecto. Entonces, váyanse haciendo una idea. Mi proyecto vale tanto, le puedo meter un 10% de administración. Gastos de propiedad intelectual, si tienen que hacer un registro ante la superintendencia, lo que sea,
que ustedes vean que requiera de una protección de propiedad intelectual, lo pueden incluir dentro del proyecto. Software, ¿sí? Si hay un software allí, obviamente algunos de estos rubros van al tema de depreciación, ¿cierto? Pero por lo menos hay licencias que son anuales, entonces si la van a utilizar este año, podemos meter la licencia. Estos aspectos de software pues son bastante variados y hay que analizarlo ya puntualmente con cada uno. Consultoría especializada en donde entramos nosotros. Si usted como empresa dice, yo me quiero presentar, ¿listo? Y nosotros somos allí una consultoría especializada y decimos, vea, aquí va esto, aquí va la formulación o esta la comisión, lo que sea, esos valores los podemos meter dentro del proyecto para que incluso la empresa obtenga beneficios de eso mismo. Ahí mismo los podemos meter y la empresa puede obtener beneficios de ahí mismo. ¿Listo? Servicios tecnológicos, viajes para hacer alguna prueba, alguna revisión, alguna validación, materiales, insumos e infraestructura. ¿Listo? Este es un ejemplo sencillo. Este es un ejemplo sencillito que nosotros normalmente colocamos como para que la empresa conozca un poco más. Básicamente, este ejemplo lo que nos dice es lo siguiente. Mire, usted va a hacer una inversión de 1.000 millones de pesos. ¿Listo? Tiene una base de renta líquida de 5.000. Si usted sobre esa base de renta líquida hace la liquidación del 31% que creo que está este año, si mal no estoy, le va a dar un impuesto de renta a pagar de 1.550. ¿Listo? Un impuesto de renta a pagar de 1.550. Eso si usted no se presenta, o sea, no pasó nada. ¿Qué mandó aquí al gasto? ¿Qué mandó aquí al costo? ¿Qué mandó aquí? O sea, al final no se presentó a la convocatoria. Listo. Perfecto. No se presenta. Ese es su impuesto de renta a pagar. ¿Qué pasa si usted se presenta a la convocatoria? ¿Listo? Y su proyecto es aprobado. Primero, recuerda que usted puede deducir el 100% del valor de su proyecto de la base de renta líquida. Es decir, a los 5.000 millones, si usted se presenta al proyecto y el proyecto es aprobado, a estos 5.000 millones usted le va a descontar el valor de su proyecto. Eso quiere decir que usted ya no va a liquidar sobre 5.000, sino sobre 4.000 millones de pesos. Y allí usted ya va a ver un primer ahorro, porque en vez de pagar 1.550 va a pagar es 1.240 millones. Entonces ahí ya hay un primer ahorro. ¿Listo? Pero recuerden que el beneficio es en doble vía. Adicionalmente, aparte de que usted disminuyó la base de renta líquida y tiene que pagar 1.240, puede descontar el 25% del valor del proyecto. ¿Cuál es el 25% del valor del proyecto? 250, ¿cierto? El proyecto era de 1.000, el 25%, 250. Entonces, aparte de eso, a estos 1.240 le puede descontar, ¿cierto? De manera directa, 250 millones de pesos. Es decir, que al final la empresa, después de que deduce aquí y descuenta aquí, al final va a terminar pagando 990 millones de pesos. ¿Listo? Esa es la diferencia entre una empresa que dice, vea, yo igual voy a pagar, listo, entonces no quiero participar en el proyecto, bueno, listo, liquida, paga tanto, o decido participar en el proyecto, nos vamos a arriesgar, lo presentamos y ya el valor sobre el que debe pagar impuestos pues es mucho menos. Aquí hay un pequeño asterisquito y es el siguiente. El 25% de estos 1.240, más o menos el 25% son 310 millones. ¿Listo? ¿Qué es lo que me dice los términos de referencia de la convocatoria? Que para poder utilizar este 25% de mi valor del proyecto de una vez, si los quiero utilizar de una vez, este 25% del valor del proyecto no puede ser mayor al 25% de este valor del nuevo impuesto de renta a pagar. ¿Listo? Que no debe ser mayor. Ahora, ¿qué pasa si es mayor? ¿Qué pasa si es mayor? Pues si es mayor, utiliza un pucho este año y otro pucho lo utiliza el año siguiente. O sea, no es que se le vaya a perder, insisto. No, utiliza un pedazo entonces este año y otro pedazo lo utiliza el año siguiente. Pero igual, insisto, eso es suyo, eso es de la empresa, eso no se lo van a quitar. Usted lo va a poder utilizar dentro de 4 periodos grabables. ¿Listo? Eso es algo que, como les digo, lo puedo utilizar y la empresa estratégicamente determinará qué es lo mejor. ¿Listo? Esto es un poco más de lo que hemos hablado allí. Perdón, formulación, supervisión, informes. Allí en los informes, pues por supuesto, siempre estaremos atentos a
a saber si hay algún requerimiento. Nosotros siempre hacemos el acompañamiento, como les digo, completo durante casi un año para que la empresa esté tranquila de que estamos allí presentes todo el tiempo. ¿Listo? Y ahora sí, esto es más o menos como los espacios, como los tiempos. Creemos, básicamente por lo que hemos hablado, que la primera ventana se va a cerrar en mayo. Es decir, proyectos que se entreguen en mayo van a entrar a ser evaluados primero. ¿Cuándo probablemente salgan esos resultados? Probablemente los resultados salgan por acá en septiembre, ¿cierto? Septiembre, octubre salgan esos resultados. Segunda ventana de proyectos a entregar, probablemente se cierre en julio. ¿Cuándo van a salir los resultados de estos proyectos que se evalúan, que entraron en julio? Van a salir en diciembre. ¿Listo? Entonces, aquí entramos a una etapa de formulación, que es en lo que estamos ahorita precisamente. Posteriormente vamos a una etapa de supervisión, que va entre noviembre y enero, dependiendo de cuál fue la fase en la que el proyecto se presentó. Y finalmente vendrá una etapa de informes entre febrero y marzo, en donde le presentaremos todos esos informes al ministerio para que el ministerio entregue la resolución definitiva a las empresas. ¿Listo? Eso es básicamente, digamos, la metodología, cómo se hace el proceso de presentación, tanto de proyecto como de informes.